amigas? Estamos nuevamente aquí acompañándonos donde quiera que se encuentren en Mujeres del Quinto Piso. Aquí estamos, Leti, Ana, Serali. y bueno, yo los quiero invitar a nuestras redes sociales. Acuérdense de dar manita arriba, de eso vivimos nosotros, por favor. En YouTube búsquenos como Mujeres del Quinto Piso o también en Facebook, y próximamente tendremos también en Instagram. Así es. Y por cierto, quédense con nosotros que tenemos regalitos para ustedes. Y para las y los que estén interesados en nuestro sistema de publicidad por intercambio, pues pónganse en contacto con nosotros. Y la frase del día de hoy es: nada tiene más valor que tu paz interior. Completamente de acuerdo. ¿Y el tema, Leti? El tema es violencia pasiva, tema muy interesante. Regresamos, no se nos vayan. Hair Clinic, Rehabilitación Capilar, presenta. Bueno, pues ya estamos de regreso y en este espacio tenemos el tema buenísimo: violencia pasiva. ¿A usted le ha llegado a suceder? ¿Qué es la violencia Sí, a veces pasiva? ni cuenta se da uno, ¿verdad, chicas? Exacto. O sea, dice, por eso escogimos el tema. Exacto. Fíjense, hay 4 tipos de violencia. Entonces hay 4 tipos de violencia: sexual, económica, psicológica y física. Entonces la violencia pasiva se enmarca dentro de la violencia psicológica. Okay. Porque generalmente la violencia física pues se considera más violencia activa, Claro, que la violencia pasiva. Claro. Esta violencia es aquella que se va colando, ni cuenta nos damos, de repente estamos siendo víctimas de esa violencia y no nos damos cuenta, entonces es más difícil solucionarla. Fíjense que a partir de, si se fijan en el marco histórico que nos movemos en México, en los años 50, como que el autoritarismo era lo que privaba en ese tiempo en la educación. Entonces el patriarca era el que mandaba, el que ordenaba, la mujer era más sometida. Pero cuando llegan los años 60, fíjense cómo se vestían incluso las personas en los años 50. ¿No? Las mujeres sacaban las faldas largas y todo eso. En los años 60, fíjense, dimos un giro 180 grados y ya vino la psicodelia, los hippies y todo eso. Y luego vienen los años 70, viene la revolución sexual de las mujeres, la liberación femenina y todo eso. Y entonces fíjense que este concepto de la violencia pasiva data de esa época, porque ya la violencia no se acabó, chicas, no se acabó, siguió, pero ahora es más sutil, más encubierta, porque por ejemplo las mujeres ya no somos tan pasivas ni tan sometidas como éramos en los años 50. Ya la mujer actual ya se revela, ya incluso viene una escalada de situaciones. Por ejemplo, los niños, los derechos de los niños. Ahora los niños también se defienden y te pueden denunciar y ya dicen, no me digas esto. En las escuelas estamos viendo cómo los maestros antes, no sé si a ustedes les tocó, pero a mí todavía me tocó, donde los maestros te daban reglazos en las manos. Claro. Violencia activa, ¿no? Claro. Y ahora el no. típico bullying, hasta ahora es que se escuche, se habla, pero toda la vida ha existido. Se le ha puesto un nombre. Oye, Leti, ¿y cómo podemos identificar que estamos siendo violentados? Miren, hay un regulador muy importante que son nuestros sentimientos. Cuando estamos en interacción con el otro, a veces las personas hacen algo. Por ejemplo, la violencia económica también puede ser una violencia pasiva. Por ejemplo, ¿cómo? Que el otro tenga que aportar y no aporta, es violencia pasiva. Y tú te sientes incómodo. Vas, por ejemplo, tú con el novio y resulta que a la hora tú pagas todo, empiezas a pagar todo. Entonces empiezas a sentirte violentada y empiezas a sentirte enojada y empiezas a reclamar, y el otro dice, pues qué mala onda, ¿por qué me reclamas, no? Claro. O sea, pero porque estás recibiendo la violencia pasiva. Entonces, cuando uno recibe la violencia pasiva, te enoja, te molestas, y entonces tus sentimientos se van resintiendo, o a veces te pueden decir algo. La violencia psicológica, con alguna broma, una humillación, una descalificación, algo que te descalifica, que te hace sentir mal, que te hace ¿no? sentir mal. Entonces cuando interactúas con el otro te das cuenta de que algo dijo y como que me siento mal. O sea, me siento mal porque cuando no hay violencia en la interacción con el otro, generalmente es agradable, tú no te sientes mal. Entonces de esa manera lo podemos ir identificando más o menos, ahora sí que con la víscera, ¿no? O sea, tú lo sientes que algo no cuadra, que algo no está bien ahí, que el en esa comentario que interacción. te hicieron, O lo que hizo el otro lo que también, hizo el otro no estuvo bien para ti, ¿no? Sí, y hacerse la pregunta, ¿me siento violentada con esto? Me están provocando, siento una provocación, porque también es una provocación, una violencia es una provocación también de tus mismos sentimientos, que te hacen como repelar y que te haces así como que, a ver,
Algo que te hace sentir mal. O podemos reaccionar como por enojo o también por tristeza o molestia, que te genera sentimientos desagradables. Ahora, los demás pueden hacerlo de manera calculada, o sea, si lo pueden hacer, o lo podemos hacer de manera inconsciente. Nosotros también podemos hacer eso, nosotros también podemos ejercer la violencia consciente o inconscientemente. Oye, y no nada más lo recibimos de pareja, sino también puede ser del hijo, puede ser de la hermana, puede ser de la amiga, que inclusive puede ser tu íntima amiga, y que de repente hay ciertos comentarios de ella que te ven que esto, si es mi amiga, ¿por qué me trata así? Eso? ¿Por qué me dice eso? Como lo que comentabas hace ratito. Del flor insulto, ¿no? Sí, de que qué bonito cabello tiene, te quedó muy bonito tu cabello negro, pero si te veía más bonito güero, estuta ya, o sea. Dice, no, pues, gracias. Sí. O ese vestido está muy oye, bonito, pero te queda más cuando lo tienes largo. O subiste de peso, ¿verdad? Ajá. No sé, O no, pero el flor insulto es que te dicen algo bonito, pero rematan diciéndote algo El feo. flor Flor insulto. insulto. Sí, porque te dicen algo lindo, pero rematan diciéndote algo feo y tú primero te sientes bien, de repente te sientes mal. Esa es violencia pasiva, ¿no? Claro. Y eso lo hacen muchas personas. Ay, oye, has adelgazado mucho, qué bien, has adelgazado mucho. Oye, pero como que te ves más grande, ¿no? O sea, bueno, entonces, ¿cómo ahora sí quedamos? te ves, ¿no? me han dicho últimamente, ahora sí te ves muy buena. Ahora sí te ves muy buena. ¿Eso es bueno o eso es Bueno, malo? ¿cómo te sientes tú? Sí. ¿Tú cómo te sientes cuando te lo dicen? No me importa. ¿No? O sea, no me importa, pero ¿como para qué? Ajá, ¿No? exacto. Como para qué el comentario, ¿no? Si no tiene pero acuérdense sentido. que nuestro regulador es cómo me siento. Okay. Si tú te sientes incómodo, Pero también el comentario, a veces, por ejemplo, ayer me hicieron un comentario así como de, oye Ana, a ver qué día me prestes, aquí entrenos, ¿eh? Ajá, Oigan, aquí entreno. con eso ¿Sabes todos qué? nos ven. Oye, después quiero que me digas dónde compraste ese bra que te queda buenísimo. Obviamente hasta acá, me dicen, hasta acá, nadie las traemos hasta acá, pero son buenísimos. De ese quiero. Ese es tú. ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo lo tomo? ¿Me Porque siento aparte- halagada o ofendida? Sí, y además no me lo dijeron así como que aquí entrenó, Sí. sino obviamente pues, En grupo. en grupo. Entonces, o sea, ¿cómo te explico, verdad? No, pues no. Sí. Entonces, pero bueno, yo creo que sí es importante tener. También Sí. tiene que ver, Tener un ahorita que lo tacto. dijiste, con la personalidad de cada quien, ¿no? Porque habrá gente que eso no le moleste Y otra que habrá sí. otra que sí. No, a mí no me molesta. Lo que me molesta es que me lo digan y que Te expongan. me expongan con otras personas. exactamente. Que es como, ¿para qué? Yo Claro. creo que es muy importante, el termómetro es este. Ujú. Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Exactamente. ¿Para qué? Aunque lo pienses y que no, dentro piensas, no, Pero- pues pero hay- sube de peso, pero hay algo gente- malo, no lo digas. Pero ¿Para qué? acabas de tocar un punto muy importante porque fíjate, eso es, digamos, en sano juicio, pero hay gente que está enojada, hay gente que está molesta con la vida Es un buen punto. y entonces lo dice con esa intención Sí. de molestar, porque ya se siente molesta, entonces quiero molestar. Que Quiero estén molestos todos conmigo. conmigo. Si yo me siento incómoda, yo me siento bien, quiero que los demás tampoco se sientan bien, ¿no? Y entonces fíjense, la violencia pasiva, digo, el concepto realmente empezó a partir de los años 60, ¿no? Empezó a hablarse de la violencia pasiva porque ya no se permitía tan abiertamente, ¿no? Y entonces a veces son muy sutiles, pero de todas maneras las personas se dan cuenta, ¿sí? Y lo sienten. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que revisarnos, ¿no? Un poquito, ¿no, chicas? ¿Qué tanto en mi interacción con el otro lo estoy violentando? Porque no Es solamente cierto, es cierto. nos veamos víctimas, ¿eh? Es No cierto. solamente somos víctimas, nosotros a veces también estamos violentando a las demás personas y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que a veces decimos comentarios inapropiados, inoportunos, Claro. imprudentes, Sí. que de alguna manera terminan molestando a las demás personas. Es cierto. O no cumpliendo también con nuestras obligaciones, también al no cumplir, las personas que son impuntuales, que a veces lo hacen de manera inconsciente, a veces conscientemente, Pero es violencia. pero es violencia. Alguna vez una amiga me preguntaba, que es muy impuntual, me decía, oye, ¿por qué será que siempre llego tarde? Le dije, mira, no sé qué sea, en lo particular no sé, pero en general es una agresión. Claro. Dice, entonces, ¿qué estoy agrediendo? Le digo, efectivamente, sí. Claro. Tienes que revisar de dónde te viene, por qué estás agrediendo. La gente impuntual, la gente que no cumple con sus obligaciones, la gente irresponsable, que tiene que, la persona que está encargada, por ejemplo, de sacar la basura y no la saca, eso es violencia pasiva. La persona, la mujer o el hombre que están encargados de proveer para una casa, en la economía o comprar algo y no lo hace, eso es violencia pasiva. Oye. No pagar los recibos de luz y del agua y que los demás se queden sin el agua y la luz, es violencia pasiva yo también. tengo una amiga, que perdón, pero ahorita Sí. se me vino a la cabeza, yo tengo una amiga
que ella la tienen en su casa, como la neurótica de su casa, sus hijos y todo, porque siempre está de mal humor, pero cuando llega con el marido, le dice, le explica, le da, el hombre se mantiene callado, no le responde, no le nada, o sea, no hay esa interacción, y entonces eso también es una violencia, el silencio, que el hecho de que no haya una comunicación también es una violencia, y entonces todo el mundo cree que la mala es ella, porque está neurótica y porque grita apelado, y sin embargo, que el que realmente está violentando esto es el marido, así es que tengan muchísimo cuidado y sobre todo identificar en qué momento estamos siendo violentadas, hasta en eso, hasta en el silencio. Sí, porque si no te hacen caso, no es una violencia, no de hacerte caso, la indiferencia es la violencia más insidiosa, es insidiosa, o sea, es terrible y gravísima, y la y difícil de detectar. Sí, y porque la gente dices, el otro no hace aspavientos ni nada, claro. Es el bueno. Y los hijos, no, mi papá es bien lindo, mira, ni siquiera se mueve, ni siquiera no dice nada. No dice nada, y mi mamá es la neurótica que siempre, oye, no es posible. Es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, porque ese es el ejemplo clásico de la violencia pasiva. Y los demás ven a la pobre que sí está expresándolo y queda como la mala, ella queda como la mala. Y desesperada también, ¿no? De alguna manera. También mi pregunta es, ¿cómo podemos educarnos en la cultura de un buen trato? Pues yo creo que Freud decía que era muy importante, dice, el hombre en sí no somos una criaturita tierna y necesitada de amor, simplemente somos seres en cuyas disposiciones instintivas hay una muy buena dosis de violencia y de agresión, y esa agresión la vamos a canalizar con el otro y ni siquiera espera que se sea provocada, puede aparecer de manera espontánea, no por el puro gusto de molestar a los demás, porque hay una agresión interespecífica. Hay estudios de etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, que siempre los etólogos dicen que las especies tienen una agresión interespecífica, que nos agredemos entre la misma especie, y el hombre es una de las especies más agresivas. Entonces, en la medida que seamos más conscientes de que somos seres violentos, la conciencia, o aquí la cura sería, me doy cuenta me hago cargo de, entonces me doy cuenta que también yo soy un ser violento y que ejerzo violencia sobre los demás, porque tendemos mucho a ser muy victimistas, ¿no? De repente, cuando hablamos de estos temas, pensamos que esta violencia la ejerce el otro, pero yo no. Pero no, creo que todos la ejercemos de alguna manera. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de estar un poco más al pendiente de nosotros, darnos cuenta cómo la ejerzo, y si los demás están ejerciendo violencia sobre mí, pues también hablarlo, dialogarlo, platicarlo. Claro, ¿no? Es que me estás violentando. Pero es que es muy imperceptible, yo considero, porque pues entre la misma familia, en la dinámica familiar, ay, qué mal se te ve esa camiseta. ¿Por qué te pegas así? Son cosas tan sencillas como eso. Y se dicen públicamente. Como por ejemplo que se dijeron a ti, si te lo han dicho en privado. A mí no me importa. O sea, ahora, fíjense la violencia. Oiga, buenísimo, mira, oiga, la violencia en las redes sociales, ¿qué tal? Ay, no, no, es tremenda. La violencia de verdad se ha convertido en un foro, pero un caldo de cultivo. De verdad, en la clínica, en la consulta, a mí me llegan tantas personas peleadas por las publicaciones de las redes sociales. Yo les digo, me dejó en visto, sí. No me dio like. Exactamente. Oye, esa es una violencia. A mí no me interesa, pero hay gente que sí se siente muy agredida y le da una importancia. Pero también tiene parte que ver ahí un poco de educación. Si tú me mandas un mensaje, ok, a lo mejor estoy ocupada, pero eventualmente te tengo que contestar. Pero hay gente que se molesta si no le pones palomita a su publicación, no que te conteste una interacción. Bueno, eso sí. Eso se me hace completamente fuera de lugar. Sí, ¿no? claro. Sí, tampoco hay que irnos a los extremos de ser demasiado sensibles. Exacto, y además también entender, como dices tú, si de repente yo mando un mensaje y por decir tú no me lo contestas, pero veo que me dejaste en visto, yo entiendo que estás en consulta y más tarde me vas a contestar, y efectivamente. Ahora, fíjense que Norman Ellis es un antropólogo, tiene un libro bien interesante que se llama El proceso de la civilización, y narra ahí unas escenas donde en la época de la Edad Media, como la esfera de lo público y lo privado estaba muy poco definida, ¿no? Por ejemplo, una persona podía hacerse pipí en las escaleras, o cuando estaban los comensales podía agarrar el mantel para limpiarme. ¿qué es y él decía que lo público y lo privado estaba muy, muy poco definido, y ahorita con las redes sociales lo público y lo privado está perdiendo un poco esa línea. Y por eso mucha gente habla de cosas personales, también es una violencia pasiva,
en las redes sociales. Por ejemplo, publican problemas entre uno y otro en las redes sociales. Por ejemplo, a una vez vi un mensaje que decía, de alguien que publicó en un estado, soy tan infiel como tú. Por ejemplo, esa es una violencia pasiva que además se la ejerce contra ella misma o él mismo, ¿no? Porque el exponer cosas privadas a lo público, estamos ejerciendo violencia hacia el otro, pero no me doy cuenta que también es hacia mí. Claro. Ojo con eso, ¿eh? Oye, yo te había dicho, pues me friego yo, pero me lo friego también a él. Pero ¿cómo podemos sanarnos cuando ya detectamos el asunto? Como decía, el tener conciencia de que somos seres violentos. Definitivamente, ojalá, sí es cierto que tenemos grandes componentes hermosos como el amor, la compasión, la paz, la tolerancia, pero también tenemos lo otro, como que tenemos esa ambivalencia afectiva, tenemos el amor y el odio en nosotros. Hay que tratar de como la frase que pusimos, de que lo más importante es la paz interior. La paz interior, entonces que tratemos de buscar un poco más la paz, porque justamente como somos seres violentos, hay que buscar acercarnos a la paz lo más que podamos, tratar de estar en equilibrio con nosotros, sanar nuestro ser interior, desarrollar autoestima, valorarnos, querernos, aceptarnos tal y como somos, para que podamos aceptar al otro, tener paciencia y tolerancia con el otro. Claro. De esa manera, ¿no? Y así podemos cultivar una cultura del buen trato, ¿no? Excelente. Estar conscientes de que por el día de hoy solamente voy a tratar bien, primero a mí, sí, y después voy a tratar bien a los demás, y darme cuenta cómo ejercen los demás la violencia conmigo y cómo la ejerzo yo también. ¿No? Pues interesantísimo el programa, ¿no? Sí, muy padre. Con esto damos por terminado nuestro hermoso programa del día de hoy. Muy interesante todas las discusiones intercambios que tuvimos. Claro. Y bueno, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Les agradecemos mucho su atención. Hasta luego. Somos las mujeres del Quinto Quinto Piso. Hair Clinic, Rehabilitación Capilar, presentó.